la relación teatro y cine. Había pensado inicialmente hablar de Jorge Alitriana, que es un grande entre nosotros. Lo había entrevistado en media entrevista, no, filmado hace como 2 años que estuvo. Habló bien de ese tema, pero quería algo como más, ¿qué digo? Algo más, quiero estar como presente, buscar en el país. Uno piensa que en el país, cada que viene un cineasta, con cualquier ahorita menor, que gane premios para allá en Europa, se está inventando el cine colombiano. No, aquí desde el 20 hemos estado haciendo cine con las uñas, cine poderoso, cine que se ha criticado, cine olvidado, cine dejado atrás, cine que se ha perdido. Escogí la película Antonia Santos porque inicialmente pensé hablar solamente de Campitos, que es uno de los grandes de nosotros, cómico, irónico, boquistocio, pero resulta que me cautivó más Antonia Santos por algo. Antonia Santos, una película de 60 minutos, solamente 17 segundos, en entender esa escena que está hablando Lili Álvarez con Soledad Sierra. Eso es lo único que hay de nosotros en ese momento, de la primera película histórica hecha en Colombia. Pero volvamos a lo anterior. Surgió algo inusitado ahí, y es que no hago la relación entre teatro y cine, sino entre un híbrido que se llama radioteatro y cine. Yo no sabía que en el país, en el 30, ya hacían radioteatro, ¿cierto? ¿Quién hizo radioteatro en Colombia en 1936, 37, hasta el 40 y pico, pues, para referirnos a esta película? Fue un grupo itinerante chileno que salió pues de Santiago hacia Buenos Aires. 15 actores, comandados por Lili Álvarez. En ese tiempo Lili Álvarez estaba en una sociedad, ¿cómo es que dicen ahorita? Que acabó así la cineasta, el patriarcado. Y a pesar del patriarcado, ella se impuso su talento, que es lo que habla, ¿sí? Está en Argentina, allá se encontró con Gabriel Martínez, que se casó, en 6 semanas se casó con él. Después decidieron, como grupo itinerante, venir a Perú, Chile, Colombia. Imaginemos Colombia en 1933, un país donde habían escasos tramos de ferrocarril, de pronto barco, de pronto también algo inusitado, que es caminar, montar a caballo. Y sobre todo actores viniendo nada menos que con trajes, con toda esa parafernalia de los que cargan los teatreros, maquillaje, pues, y toda esa cosa. Llegan a Bogotá, de 15 actores, llegaron solamente 5. Entre ellos había un español. Ellos empezaron a trabajar en la RCA Víctor, que tampoco sabía que existía una emisora ya que tenía radioteatro, que quedaba en el Palacio Líbano, en el segundo piso, ahí, no sé cuál de todos eran, ahí había radioteatro. Miremos que las ciudades latinoamericanas y en especial también Colombia, el patrimonio no interesa, a nosotros no nos interesa nada, sino el eterno presente de pensar que es una metrópoli, de un algo, etcétera, de esa basura que sale por ahí en la prensa y muchas veces en la televisión. Pero se nos olvida que nosotros tenemos historia también. Cuando los paseantes colombianos van a París, ven esa majestuosidad de arquitectos, de arquitectura del 20, pues anterior también. Y nosotros también la tuvimos, pero como somos manejados por políticos de tercera categoría y la mentalidad paisa también, que se impone en el país, también en toda parte,
solamente busca rentabilidad y todo esto se pierde. Entonces resulta que uno viendo a Bogotá, si fuimos a Bogotá, la emisora de Víctor en el Palacio Líbano, allá se grabaron el radioteatro. Donde está ahora, que está en la revista que trae ahora por aquí, no la he presentado, espera un momentico. Esta revista es solamente dedicada a Antonia Santos, 44 paginitas, muy carnudas y muy interesantes que ahora la conocerán. Bueno, entonces la cosa es la siguiente. He estado hablando de la topografía de Bogotá en este tiempo del 43 de cine. Está donde hoy es el Éxito de las Nieves, está nada menos que el estudio de Patria Films, que era el estudio que ellos crearon. No me imagino qué clase de estudios serían, grandes, pequeños, o algo nominal o qué. Y esta película se presentó en el Teatro Lux, que era el Teatro Roxy, en la plazuela de Cargas, que hoy es la plazuela de las Nieves. Yo no conozco esos lugares, sino que los indagué por internet. Alguien le había dicho el compañero dramaturgo de Medellín, Henry Díaz, el maestro, que no hablaba de Bogotá porque no había vivido allá. Pero eso es cierto en la parte vital, pero a nivel histórico había que situar eso, ¿cierto? Entonces ubiquemos esta forma de arte. Radioteatro. Gente que lee un libreto. 4 o 5 actores que físicamente no conocemos, pero que la voz, la gestualidad, la música y los ruidos crean cierta magia. El radioteatro duró en el país más o menos por allá hasta el 70, cuando muchos escuchamos aquí, o antes no sé, escuchamos a Calimán, los que llamaban Montecristo, el Medellín, que eran vestidos de cualquier manera, ¿cierto? Pues hay como una escena cotidiana, ellos con el libreto leyendo y muertos de risa, improvisando muchas veces, ¿cierto? Volviendo pues al 33, que se crea todo el espacio para Antonia Santos. Miremos que este grupo de teatro hacía eso y tenía la ventaja no solamente estar ya en un radioteatro, sino transmitir hacia lejos, que era lo que le interesaba para poder vender, para poder vivir del teatro y sobre todo el radioteatro. Y este grupo itinerante que se llama Los Cuatro Haces, donde ellos actúan en la película, y debido a esa tesón de ellos, esta película es que se hace. Ellos habían actuado allá en el Trapiche, que era una película de mucho éxito, inclusive ellos les tocó mucho dinero por esto, y ese dinero lo invirtieron en Antonia Santos, pues que decía ahorita que es la película la primera película colombiana que es una película histórica. Entonces, contando esta historia, que no contarles que leer ahora esa parte teórica, miremos que había una gran afición, no solamente en Medellín, en Bogotá, en Barranquilla, por radioteatro. Habían actores, y estos actores que nunca habían hecho cine, se meten a hacer cine, sin dramaturgia, sin haber como planeado, sin saber cómo se hacía eso, con los equipos viejos de la Ucrania, que había hecho Maya de Trapiche, y se encuentran aquí en Colombia para ayudarles, nada menos que el sonista que es Guillermo Schoder, Guillermo y Carlos Schoder, que son alemanes, colaboran con el sonido porque era una película hablada. No sé si la película hablada, lo que pasa es que en este momento se me olvida. Pero también está un señor de apellido Castelón, que es el camarógrafo, que vino a Isenarra, que vino huyendo de Barcelona, llegó a Venezuela, después le hablan muy bien de Colombia y por medio de Eduardo Santos, el dueño del tiempo, se viene para acá, para Colombia, a trabajar con el ministerio. Inclusive estuvo en Medellín, que no había sabido que el señor estaba ya filmando. Está un personaje que tampoco he oído mencionar, porque cuando hablamos de Antonia Santos hay 4 o 5 líneas en cualquier trabajo, pero no hay quien intervino en esa película.
En esa película intervino como guionista Elio Fabio Echeverri. Yo sé, yo no le he mencionado, si alguno lo conoce, bien puede hablar de él. Elio Fabio Echeverri era un poeta que había escrito sobre las heroínas de la independencia. Y era profesor, muy olayista el hombre. Y resulta que hablando con esta gente, con la gente de los 4 oasis, que eran los chilenos que quedaron, decidieron hacer una película sobre Manuela Beltrán. Entonces este señor hizo el guión. También es bueno contarles que Gabriel Martínez, que era el esposo de Lili Álvarez, hizo algo inusitado: reemplazar a este Mayol, que era el otro catalán, que era el director de la película, por desavenencias, pues por problemas de dinero muchas veces. Inclusive se llegó a decir que a Mayol, que es el director inicial de la película, lo estuvieron boicoteando, quemándole los negativos para que la película se retardara, ¿cierto? Hacer esta película en el 43 es toda una proeza. Por eso estamos hablando de ella aquí, mirando cómo Colombia tiene tradición, cómo Colombia tiene, a pesar de sus olvidos, de su inusitada desidia, tenemos un cine bueno, malo, pero el cine que hemos hecho nosotros. Cuando la película se presentó en el Teatro Lux, eso parece que hubiera sido un evento de Hollywood. Siempre los actores miran a Hollywood, desde toda la vida lo han mirado como un paradigma a imitar. Fue el presidente, Luis Enrique Osorio, el gran dramaturgo del país, la presentó. Hubo bailes, los artistas se vistieron de la época de la colonia y el tiempo la apoyó mucho. Hay un escritor de nosotros que apenas estoy conociendo, que se llama Maín Jiménez, que escribió un texto más o menos interesante, sin ser escritor de cine, pero hay un texto violentísimo escrito por Camilo Correa, que tiene una revista súper importante que muestra todo lo que es la parte de la farándula del cine, de la música en su momento, y escribe con envidia sobre esta película. Llega a decir que el gobierno había prohibido que este tipo de chilenos llegaran a sacar el patrimonio nacional. Ese tono de Camilo Correa, que es muy envidioso, en cualquier crítica de cine, salvo la de Hollywood, que donde sobre el cine colombiano lo trata dándole duro. Y resulta que cuando ya tuvo recursos, que ayer mencionamos, cuando filma esta película de Colombia Linda, hace exactamente lo que él criticaba de Ida en Trapiche, que porque había mucha música colombiana, mucho costumbrismo, pero Camilo Correa no le emocionó eso y terminó tumbando una cantidad de gente, pero eso es para otro capítulo, ¿cierto? Él quería tener una Hollywood en Copacabana y en Itagüí, y resulta que eso es imposible. Es igualito eso a unos amigos que ganaron un premio por cine. Lo primero que hicieron fue, en vez de haber hecho cine, conseguir cámaras, conseguir un edificio de Seguro Bolívar en Medellín, una oficina donde a los 6 meses ya habían gastado la plata, y lo que hacían ellos era pelear por cuál era el director de la oficina, ¿cierto? Que somos nosotros. Pero no hablemos mal de los amigos y sigamos hablando bien de esta película. La película se presentó, hubo 3 copias. La película se perdió, como ocurre con nosotros. Entonces resulta que esta revista, para no hablar más, es un pequeño homenaje a algo muy de nosotros. Y para no alargarme en contar toda esa historia, aquí hay algo que me llama la atención. Los artículos que publicó la prensa en su momento, la epopeya, hablándolo así, cultural de los chilenos. Lili Álvarez, que vivió en Venezuela y que apenas logré conseguir en internet, una voz preciosa que tenía, una voz cultivada. Recordemos que los redactores solamente tienen voz y no presencia. Uno se desengaña cuando veía, pongamos a doña Queta o a la otra, a la compañera que hablaba muy bonito, a la Novia Montecristo, totalmente diferentes. En cambio el cine en sí exige gente hermosa,
gente al estilo a Hollywood, esas Barbies, entre comillas, que hay, pero claro, pues no puede uno desconocer una actriz como Simone Signoret, o esta que se murió hace poquito, Glenda Jackson, actrices de carácter grandísimas, pero la belleza que Hollywood quiere vender es lo que lo que cautiva a veces. En ese momento en Colombia, Lilia Álvarez fue una pionera. Yo no sabía que era chilena, que su esposo Gabriel Martínez, que terminó siendo director de la película, guionista también, fue un tipo que hace parte de nuestra tradición. Antes de la violencia, ellos se fueron para porque no querían vivir ese periodo oscuro, gris y sucio de nosotros. Entonces ahora, como Víctor es tan querido, le está dando la revista, y muchas gracias, no lo más, aquí en la revista está todo. Está todo, yo hablo a los compañeros la tienen. Hay una pregunta que aquí aparece Mauricio Lawrence, que en el 85 dice, un término despectivo: necesitamos recuperar las películas viejas. No son películas viejas. Viejo es un término despectivo. Es una película de nuestra presencia, una película que hay que ver, no sé dónde, si habrá una copia en alguna parte, pero es algo de nosotros valioso. Y recordemos que aquí el cine es paródico del destino. Aquí lo Venganza, que es una película que es del 65, 70, no recuerdo bien, esa película está perdida. Decía, ¿cómo se llama el director de Aquí lo Venganza, este que murió hace poquito? Dijo que no ha podido encontrar esa película, o sea que nosotros somos muy olvidadizos de eso. Entonces, no se muevan que les vaya a una revista, pero a los amigos. Muchas gracias. Ya vino por la revista. Venga. Es que Antonia Santos es 3 veces prima hermana de una tatarabuela. Y San Gil, Socorro, Pinchote, Antonia Plata Gómez, ella era Antonia Santos Plata y Gómez. Ella muere de 18, 19 años y la fusilaron por orden de Barreiro en la plaza principal del Socorro 7 días antes de la batalla del 7 de agosto del año 1819. Y se dividieron en dos, porque Socorro era la capital de la provincia, pues Santander no existía. No, nosotros ya esa parte histórica ya la vemos. Sí, y sabemos que Antonia Santos es la tía abuela del presidente Eduardo Santos. Gracias. Allá. Sí, Víctor ha hecho unos hallazgos, Víctor ha hecho unos hallazgos buenísimos, pues. Además de este y el del año pasado, yo recuerdo, ojalá se callara Víctor, yo recuerdo que nosotros hicimos tal vez la reunión más bonita que se ha hecho en Colombia de los cineclubes del país, en 1980. Hicimos el 8º Encuentro Nacional de Cineclubes y después del 8º se hicieron 2 más, 9º y 10º, y fueron muy regulares, aunque el 10º fue más o menos agradable porque fue en Neiva y nos llevaron a San Agustín y casi todos los cineclubistas se robaron una pieza de un parque arqueológico. El padre Hernando Salcedo Silva, que estuvo con nosotros allá y aquí en el encuentro 8º, me encomendó una tarea tenaz a mí y me dijo que le ayudara a buscar Nido de Cóndor, la película, porque obviamente se hicieron dos copias, ¿no? La una se la dejaron al camarógrafo que hizo fotografía en la película, y la otra a la Sociedad de Mejoras de Pereira, que fue la productora. Entre otras cosas costó como 80.000 pesos en 1926, y como no la terminaron de pagar con efectivo,
y por eso es que le dieron una copia al camarógrafo. Pero esa película no se perdió, no existe. Y la copia que duró en Pereira, en la oficina de la Sociedad de Mejoras, esa copia guardada en un locker, como eso era en nitrato, empezó a coger mal olor. Y la secretaría, como todas las secretarias, como muchas secretarias que le tienen fastidio al mal olor, la botó porque olía muy maluco, la sacó de un locker y la desapareció. De la película existían como 7 fotografías, fotos de la película, de las que se ponían en cartelera, ¿sí? De las que se ponían en cartelera. Y entonces el padre Salcedo Silva cada rato me llamaba, y Germancito, mi hijo, ¿cómo va la indagación, la investigación, la pesquisa? Y yo le decía pues, que estaba haciendo hasta lo imposible por encontrarle, porque yo quería darle esa grata sorpresa. Y no pudimos, no se puede. Y lo que hicimos fue buscarle a la actriz protagonista, Inesita Rendón, que estaba viva, y logramos hacerle como 3 entrevistas a ella, ya con 83 años. Patrimonio Fílmico le hizo una entrevista como de 94 minutos que se conserva, está, y fue lo único que pudimos rescatar, y lo que logramos como conseguir con ella fue que una hija nos facilitara unas fotografías que se conservan en patrimonio de la película y que nos dejara pues como tomarle fotografías y a algunos objetos que se utilizaron en la filmación, hasta la cámara que tuvieron en ese momento. Pero yo seguí buscando trabajos, textos, guión, historias alrededor de la película y no conseguía nada. Y un día, buscando así como me robé la imagen, la captura de pantalla de Laura para que les leía aquí, me encuentro con un trabajo de investigación muy bonito, muy serio, muy amplio, muy concreto, muy válido, muy valioso, y por eso tenemos a Víctor Bustamante aquí, porque encontré un trabajo de él impresionantemente amplio, grande, que nos encantó y nos ha servido mucho, y sirvió mucho, hasta el punto que un muchacho en Pereira, periodista del diario El Otún, hizo un remake, hizo un Nido de Cóndores, hizo una película nueva con base en Nido de Cóndores y con los documentos de Víctor. Por eso esa revista para mí se está volviendo como muy importante. Además, creo que como los últimos 3 ejemplares tienen una publicidad muy bonita, que es el afiche del encuentro de Pereira. Entonces eso la hace más valiosa. Sigue con nosotros y gracias, Víctor. Y el artículo de Euclides, Euclides Jaramillo sobre el Nido de Cóndor. Sí, nosotros hicimos un... Pero no me ha llegado, hermano, me lo tiene que mandar, Jorge Hernando. No, y otro trabajo muy bueno que me llegó, pero después del de Víctor. Bueno, siguiendo con el programa, que vamos muy bien, retardado nomás como 2 horas y media, vamos con, antes de Miguel, vamos con Jorge Hernando Delgado, que le tenemos postergada su charla y obviamente va a estar con nosotros. Él hizo un trabajo ya audiovisual, pero le va a hacer la introducción. Bueno, muy buenas tardes.